Yo ni siquiera quería verlos. Yo le dije a la pediatra neonatóloga, creo que a la doctora Lina que estaba en la clínica, le dije, no, yo no los quiero ver porque no me quiero enamorar y de pronto se me mueren por unas circunstancias no deseadas, por una preeclampsia de mi hija, pues hubo que desembarazarla antes de tiempo, en la semana 29. Era duro verlos tan frágiles, tan chiquitos, pero tan completos y tan lindos. La medicina es uno de esos campos del saber humano que le permiten a uno creer que el progreso existe. Lo más importante en la vida es el amor y que las cosas que se hacen con amor siempre son las más. No hay ninguna cosa que se le acerque como a lo que uno haga con amor. Bienvenidos a un nuevo episodio de Prematuros, historias que comienzan antes de tiempo. El día de hoy nos acompaña un gran invitado. Era un sueño pensar tenerlo acá. Las circunstancias se confabularon para que se pudiese dar este maravilloso encuentro. Me complace mucho tener no solamente a un gran amigo a quien aprecio, quiero, admiro y leo y releo con frecuencia, sino a este gran abuelo que hoy está viviendo una experiencia maravillosa en esta nueva etapa de su vida. Hablo del gran escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, quien nos acompaña el día de hoy para contarnos un poco su experiencia de cómo ha vivido estos últimos meses estrenándose en esta nueva condición de abuelo. Tú fuiste un gran hijo, has sido un gran hermano, sé que eres un gran tío. He tenido la fortuna de eh, ver pasar por mi consultorio gran parte de tus sobrinos, algunos han sido alumnos míos en la universidad, hoy me complace saber que son profesionales tan destacados. Tengo el enorme privilegio de contar y gozar de tu amistad y me encanta tenerte hoy aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación del CES a esta aventura de contarle a nuestra audiencia estas historias tan humanas. Muchas gracias por acompañarnos y te cedo la palabra. Bueno, gracias Juan Pablo por invitarme. Pues sí, la vida evoluciona más o menos así. Uno es hijo, uno es nieto. Si vive lo suficiente y tiene suerte, también es padre. Y si llega más lejos, pues hay algo que mi papá recordaba que es una bendición de la Biblia, que la gran bendición de la Biblia es que veas a los hijos de tus hijos. Y yo pues no estaba seguro de que me fuera a tocar esa bendición, pero a finales del año pasado, el 29 de diciembre, por unas circunstancias no deseadas, por una preeclampsia de mi hija, pues hubo que desembarazarla antes de tiempo, en la semana 29. Ella estaba embarazada de mellizos, de 2 niños, que vinieron al mundo pues al final del año. Yo ni siquiera quería verlos. Yo le dije a la pediatra neonatóloga, creo que a la doctora Lina que estaba en la clínica, le dije, no, yo no los quiero ver porque no me quiero enamorar y de pronto se me mueren. Y bueno, al día siguiente ella me dijo, no, tienen que verlos, ellos no se le van a morir probablemente. Y bueno, finalmente los vi y empecé, claro, de inmediato a sentir ese apego y ese amor por dos criaturas muy chiquitas. Antonio nació como de 1.300 gramos, Joaquín nació de 1.030 gramos y bajó a 900. Sobre todo el chiquito no tenía ni siquiera la fuerza para llorar, era solo un gemido muy chiquito. Él estuvo intubado pocas horas, afortunadamente. Yo no asistí, no tuve que ver cómo, cómo les ponían la alimentación parenteral, que creo que era de las cosas más complejas, llevar esas ondas hasta cerca del corazón.
simular de alguna manera el vientre materno en unas máquinas. Era duro verlos tan frágiles, tan chiquitos, pero tan completos y tan lindos. Y poco a poco, con el paso de los días, cuando ellos iban, nosotros medíamos casi el paso de los días con los gramos que iban aumentando de peso, con las subidas y bajadas, con las pequeñas infecciones que les daban, con los tratamientos que les tenían que hacer, hasta llegar al punto en que ya nos dejaron, a mi mujer y a mí, a los abuelos, a los demás abuelos de estos dos niños y abuelas, nos dejaron cangurearlos también, y fue una experiencia que yo nunca había tenido ni con mis hijos. Una experiencia extraordinaria que duró 2 meses. Ellos estuvieron 2 meses y un día en estos cuidados intensivos o cuidados especiales. Y eso creó una unión, un nexo muy profundo entre esos niños y nosotros, más profundo que creo yo que cualquier otro, porque era casi vivir. Yo diría que viví por primera vez la experiencia de la maternidad, de tener estos bebés, a veces el uno, a veces el otro, piel con piel, con mi calor, dándoles el calor a ellos, yo cantándoles para disimular el ruido que siempre es angustioso de las alarmas, de cuando se baja la oxigenación, de cuando se suben o se bajan las pulsaciones. Entonces, disimular esa angustia de las máquinas con alguna tarareo o alguna melodía era muy bonito. Y ya cuando lograron salir, y ahora cuando están bien, bien neurológicamente, bien en sus órganos principales y en manos de un gran pediatra, entonces, pues bueno, ya es una felicidad inmensa después de haber pasado por lo que yo creí en el primer instante que era el infierno, después por el purgatorio de que se vayan mejorando y ahora por este cielo de que estén vivos. Qué bien, qué bello. Tú eres hijo de un gran médico antioqueño, colombiano, que luchó mucho por la salud pública. De hecho, es el padre de la salud pública en Colombia. Conoces de cerca la medicina, tienes sobrinos médicos muy destacados, tienes una hermana médica, has conocido muy de cerca la medicina. Hace poco estuviste en un procedimiento quirúrgico del corazón, en fin. Has tenido el privilegio de viajar por el mundo entero, conocer parques, bibliotecas, librerías, museos y de conocer mucha gente interesante. Me gustaría que nos contaras un poquito esos 2 meses en los que conociste tan de cerca una clínica, una unidad neonatal, unos médicos, unas enfermeras, unas nutricionistas y esos padres también ahí que hacían parte de esa misma historia a la cual la vida y unas circunstancias prematuras los llevaron. Tú con esa visión, ese ojo, esa mente tan abierta, tan universal que tienes, ¿cómo fueron estos 2 meses sumergido en un ambiente médico, conociendo el personal de salud íntimamente y estas familias que son también como una historia, una de esas historias que tú has creado en tu mente o una de esas historias maravillosas de la literatura universal que has leído? Sí, esta es una experiencia que yo no había tenido nunca. Yo nunca me había ocupado ni preocupado por los bebés prematuros. Digamos que a él la había conocido indirectamente a través de un colega escritor de Juan Gabriel Vázquez, que tuvo sus niñas gemelas y que nacieron prematuramente en la semana 30 o 31, un poquito más grandes que los niños de mi hija Daniela. Y él había escrito algo sobre eso y me había contado, aunque cuando mi hija quedó embarazada de mellizos, yo le dije, no me vas a contar, Mariana, la esposa de Juan Gabriel, cómo fue aquello, porque yo no quiero sufrir desde antes. Sin embargo, yo tengo esa formación, no digamos médica, pero sí de los hijos de médico, que algo se nos pega, así sea por ósmosis. Y mi papá era muy optimista y nos educó en el optimismo y en la confianza
de que la ciencia, la medicina progresan, de que hay una serie de profesionales de la salud, ustedes, que de verdad trabajan amorosamente por salvar vidas y por darles a esas vidas, no por salvarlas simplemente, sino por salvarlas con calidad y con buenos resultados. Entonces, aunque yo en el primer instante tenía mis dudas y tenía mucho miedo, tanto de que se muriera mi hija por su eclampsia, por su preeclampsia, o de que se murieran estos niños, también sentía una gran confianza por saber que estaba en manos de profesionales muy serios. Y esto se fue imponiendo. La medicina es uno de esos campos del saber humano que le permiten a uno creer que el progreso existe, porque en muchos otros campos uno duda, ¿no? En la misma física, es verdad que progresa la física, pero se llega también a la bomba atómica y entonces es un progreso muy paradójico. Pero los progresos de la medicina, a no ser que sean pues un exceso terapéutico que prolongue la vida inútilmente, los progresos de la medicina son muy reales. Saber que hace 20 o 30 años mis nietos no hubieran sobrevivido probablemente, no había ni siquiera esas cánulas de ese calibre para poderlos alimentar bien, para poder entrar en esas venas diminutas, era muy difícil. Entonces, pues ha sido una experiencia muy amorosa, de mucho cariño, las enfermeras, las médicas, las personas que los cuidaron durante estos 2 meses, fueron increíblemente sabias, cariñosas, nos daban esperanzas. Entonces, pues sale uno de verdad agradecido y fortalecido. Y en un mundo que da pocos motivos para la esperanza, al menos en este campo de la medicina es muy claro que uno se sienta orgulloso de lo que ha hecho, de lo que ha hecho la humanidad, de lo que han logrado hacer ustedes conjuntamente, los médicos del mundo, por darle la oportunidad de una gran felicidad a las personas que quieren tener hijos, hijos sanos o nietos, nietos sanos. Qué maravilla. ¿Cómo ves hoy a Daniela, tu hija, con ojos de abuelo, viéndola a ella en el rol que tú tuviste hace unos años? ¿Cómo es ver a los hijos convertirse en padres? Bueno, mi hija de repente ha madurado muchísimo. Alexandra y yo hablábamos mucho de lo serena, ejemplarmente que era Dani frente a nosotros, frente a mi misma angustia. Yo soy muy nervioso. Mi hija, cuando tuvo la preeclampsia, tenía que decir, sáquenme a este señor de aquí, que no me ayuda para nada. Yo trataba de disimular mis nervios, mi angustia, mi miedo, poniendo cara de que todo estaba bien, pero como ella me conoce también, pues notaba en mi cara que yo estaba muerto de miedo, de que, sobre todo de que a ella le pudiera pasar algo. Pero ella y su esposa Manuela, con gran madurez, con gran serenidad. También el hecho de que fueran dos mujeres es muy bonito y habla también, creo yo, del progreso humano, de que dos personas se puedan querer siendo del mismo sexo, puedan tener hijos, puedan acceder también a la posibilidad de tenerlos con fecundación asistida. Habla también bien de la apertura mental de la humanidad. Y bueno, yo creo que las mujeres, las madres, son mucho mejores que nosotros los hombres, los Sin duda. padres o los abuelos para criar niños. Y estos niños tienen esta gran ventaja de tener dos madres maduras, tranquilas y serenas en su condición de madres. Qué bien, qué bonito, eso lo comparto. Tú dices en alguno de tus libros o tus reflexiones que cuando ya nos queda menos tiempo del que hemos vivido nos sentimos viejos, algo así. Yo al igual que tú posiblemente ya crucé esa línea de la mitad del tiempo que la vida tiene para darnos y cada uno, cada día, cada mes, cada año va uno entendiendo más lo corta que es la vida
y posiblemente de las maravillas de las que se va a privar también de un atardecer, de otro libro, de otra película, de otro viaje, de otra conversación. Nosotros vamos de salida, tus hijos están llegando al mundo, les está tocando un mundo muy distinto donde la tecnología, hoy la inteligencia artificial está marcando un punto de quiebre, es otro rumbo. Hace poco, escuchando una entrevista, Arturo Pérez Reverte hacía la analogía con el mundo de ayer de Stefan Zweig y decía, me siento muy feliz de presenciar y de habitar un mundo que está teniendo un cambio que va a ser decisorio. ¿Qué quisieras decirle con tus experiencias, tus miles de lecturas, de conversaciones y de reflexiones que has tenido acerca de el humanismo, de la ilustración, de la utilidad de lo inútil, como tal vez nos lo recordaba Nucio Ordine, a tus nietos que van a habitar en un mundo tan permeado por la tecnología, la inteligencia artificial? ¿Qué quisieras decirles hoy a ellos de ese mundo que tal vez ellos no van a conocer y que a nosotros nos apasionó tanto? Pues tener hijos hoy en día es un acto de valentía y de optimismo. Muchos jóvenes de hoy no quieren tener hijos, no se atreven. Les parece que el mundo está expuesto en este momento al cambio climático, a unas condiciones ambientales muy duras, o que van a vivir en un mundo muy difícil para el trabajo. Entonces es bonito que algunas personas se atrevan a tener hijos, es un acto de optimismo. Yo hoy leí una noticia que me pareció una especie de fábula. Si uno se obsesiona mucho con el apocalipsis posible, si uno se obsesiona mucho con el fin de los tiempos, con que todo políticamente o ambientalmente nos conduce al fin del mundo, eso lo lleva a uno a cometer actos muy irracionales y a vivir de una manera muy triste, como a veces nos pasa. La noticia que leí fue que un campesino del pueblo de San Luis estaba convencido de que ya venía el final del mundo y entonces le dijo a su familia que él se iba a construir un búnker. Y la familia, como él era medio raro, no le paró muchas bolas y estuvo cavando una cueva lejos de San Luis, por allá en un descampado, varios días, y un día no volvió por la noche a la casa. Y fueron los bomberos a buscar finalmente por donde al parecer él estaba cavando el búnker y encontraron ahí un tierrero y 3 metros bajo tierra lo encontraron a él muerto. Cavando él su búnker para salvarse, cavó su propia tumba, se le derrumbó el búnker que estaba haciendo para salvarse. Y eso le puede pasar a uno, de verdad, si uno se obsesiona mucho, como me pasa a mí a veces, con que Putin, Trump, las cosas que están pasando, el calentamiento global, el mundo se va a acabar, y uno empieza como a acabar, y se le derrumba, se le viene el mundo encima y se le derrumba. Mi hija más madura, siempre que yo me pongo apocalíptico, o la pobre Alexandra, que a veces la despierto a medianoche y le pregunto si tiene plata en efectivo, si el carro está lleno de gasolina, si, pues no sé, yo empiezo a pensar como, no sé, cosas, en fin, uno no vive bien con pensamientos apocalípticos, creo que hay que combatirlos, y yo siempre, al menos eso sí, les he dicho a mis hijos que tener hijos le da a la vida un sentido increíble, y que yo sin hijos sería una persona profundamente infeliz, yo creo. Que la vida no tiene sentido, pero al tener hijos y ahora al tener nietos también, la vida adquiere un sentido muy profundo. Y cuando uno envejece, pues deja esa tendencia tan común en los viejos de pensar solo en el pasado y ve un futuro muy claro, incluso después de la propia muerte. Y es muy bonito, porque yo creo que los niños dejan de ser niños cuando se dan cuenta de que había un pasado en el que ellos no vivían y no existían. Y creo que los viejos empezamos finalmente a madurar
cuando nos damos claramente cuenta de que va a haber un mundo después de nuestra muerte. Y si en ese mundo uno logra imaginarse a sus hijos y a sus nietos, pues ese mundo del futuro en el que uno ya no va a estar se llena como de luz y de sentido y es muy bonito. Qué hermosura eso, qué hermosura. Lamentablemente el tiempo no nos permite continuar, aunque lo vamos a tener en otras entregas. Para cerrar, quisiera hacerte la misma pregunta de cierre que le hice a Daniela, y es, ¿qué palabras quisieras decirles hoy a Antonio y a Joaquín? Pues a mí me gustaría decirles algo parecido a lo que mi papá nos decía a mis hermanas y a mí, y es que tal vez esto sea una ilusión, tal vez sea una mentira, pero crean en la ilusión de que el mundo puede ser mejor y que crean en ellos mismos, en sus propios recursos y que crean en su capacidad de sacar de ellos mismos lo mejor, de encontrar una profesión, un oficio, un arte en el que puedan ser felices porque les gusta hacerlo y que tengan esa confianza en el futuro y en ellos mismos, así sea una confianza ilusoria. Puede que no sea verdad, pero hay que tener ilusiones, porque sin ilusiones uno se queda acostado todo el día y no vale la pena. Qué bien. Héctor, muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Ha sido como siempre un enorme placer estar contigo, conversar, y en este espacio donde compartimos con esta audiencia que desde la Universidad CES estamos creando, a nombre de la Universidad CES, mi alma mater, te comparto mi agradecimiento y al agradecimiento de toda la universidad, porque es un enorme privilegio poder contar con una persona como tú. Oh, muchas gracias, muchas gracias. Y muchas gracias por Tengo confiarme. 2 sobrinos egresados del CES y también entonces tenemos, yo no sé, yo la profesión médica pues aprendí a respetarla desde niño, la respeté en el pasado y la respeto hacia el futuro, vivo o muerto. Y muchas gracias por confiarme la salud de tus, Hombre, tus tesoros. eso es Manuela y Daniela. Yo traté de influir, pero son ellas las que deciden. Muchas gracias. Muchas gracias. También tenemos la voz de Alexandra Pareja, una mujer que con su entrega y dedicación amorosa vivió una experiencia increíble que la llenó de amor a ella y la irradió a toda su familia. Alexandra nos contará cómo ha sido esta vivencia íntima siendo abuela de Antonio y Joaquín. Alexandra, ¿cómo te va? Es un privilegio tenerte aquí de nuevo. Verte siempre para mí es un honor. Me encanta estar al lado de una mujer tan bella, una abuela tan joven y tan linda como tú. Gracias por acompañarnos en este espacio que desde la Universidad CES y la IPS del CES de Sabaneta hemos creado tratando de contar estas historias profundamente humanas alrededor de la infancia, de la niñez y en este caso particular de los prematuros, de aquellos niños que nacen antes de tiempo y en los cuales podemos presenciar esa lucha de la vida por salir adelante. Tú acabas de pasar por una experiencia de ser abuela por primera vez, por partida doble, y con un par de bebés, Antonio y Joaquín, que nacieron unos meses antes de tiempo. Es una historia que ha marcado tu vida, la vida de Héctor, y quisiera que nos hablaras un poquito de cómo fue esa experiencia con esa mirada y esa voz femenina de haber asistido a esta llegada de este par de nietos que hoy están grandes y sanos, pero que pasaron por ese trance de varios meses luchando por sobrevivir. Bueno, Juan, mil gracias por invitarme. Ante todo, yo siempre considero que mi medio son los niños. Yo siempre lo supe desde chiquita, siempre quise cuidar a mis primitos, a mis hermanitos. O sea, tengo hermanos a los que les llevo 14 y 16 años. A mí de 14 años me entregaron a mi hermanito, entonces yo desde que tengo 14 años yo sé perfectamente sacar gases, bañar un bebé, cortarle las uñas, y a mí es un tema que me apasiona. Realmente
En ese sentido me considero pues muy afortunada porque no tengo ninguna duda en decir, pues lo que más me gusta a mí en la vida son los niños. Después fui profesora mucho tiempo de un colegio de niñas, donde fui profe de Antonia, tu Claro, fuiste hija. profesora de mi hija. Sí, y ahí estuve pues en un medio infantil que me encanta, el tema siempre me ha encantado, la crianza, bueno, los niños son para mí de verdad que mi universo favorito. Tuve hijos muy joven, en muy buen momento creo yo, porque ahora tengo unos hijos de 21 y 18 años, pero tuve una experiencia completamente distinta. Tuve unos hijos percentil 95, tuve unos hijos de 3.600 gramos, de 52 centímetros, entonces para unas cesáreas programadas, todo al límite, pues nacieron en el momento que era. Yo no tuve ninguna carrera ni ningún contratiempo, entonces ahora que lo pienso y lo contrasto con este momento tan duro que nos tocó vivir, que no es un momento duro en cuanto a solamente con los niños. Yo lo considero uno de los momentos más duros de mi vida. No es como solamente aislado como al embarazo, no, es de los momentos, para mí, a mí me marcó como uno de los momentos más duros de mi vida. Entonces, contrastarlo con esto, de ver dos criaturas tan pequeñas luchando por la vida. Al mismo tiempo yo siendo el soporte de Héctor, yo no sé de verdad cómo saqué la fuerza, de dónde salió, pero yo estuve, que no soy fuerte, no soy valiente, pero no sé de dónde saqué fuerzas y creo que estuve ahí como soportando. Y ya cuando se pudo tener como la cercanía con los niños, que en nuestro caso fue desde el primer momento, o sea, los niños salieron y los vimos, fue un choque muy fuerte porque, claro, yo estaba con un grupo que ya ellos no se acordaban ni sabían de bebés, yo en cambio lo tengo todo muy presente, tengo muy buena memoria, tuve unos hijos, soy como la que fui mamá hace más poquito de la familia pequeña que somos nosotros, trabajé con niños y yo sabía que la cosa estaba muy complicada, pero dije, vamos con toda, vamos a hacer todo lo que sea y nos entregamos los 2 meses que los niños estuvieran en un UCI, nosotros no teníamos otra cosa en la cabeza, solo pensábamos en los horarios, en los turnos, en las cosas, pero nuestra vida se detuvo para estar con los niños, siempre con el terror, y yo en mi caso con el referente de tener unos hijos gordos, unos hijos, yo decía, y lo digo hoy en día, no tiene ningún chiste tener hijos como los tuve yo. Es claro, el momento más feliz de la vida, pero es un camino completamente limpio y pavimentado. O sea, uno no sabe realmente lo que es la fuerza y como la prueba tan grande que es tener como esta experiencia. Para mí, cuando pude cangurear a los niños, yo dije, ¿qué es esto? Y yo soy, ante todo, mamá. Si a mí me preguntan definas en una palabra, yo no soy como mujer, esposa, no. Mi primera palabra es mamá. O sea, la maternidad es para mí el núcleo. Yo no había sentido ninguna conexión de este nivel. Obviamente los niños son mis nietos y no son mis hijos, pero yo nunca tuve a mis hijos piel con piel, no hubo necesidad. Yo amamanté hasta el año, yo fui una mamá completamente comprometida con la causa y, y ligada como a mis hijos, pero yo no había tenido una experiencia tan profunda de todas las experiencias, nuevamente, no solo de maternidad o eso, no, de todas las experiencias de mi vida, cangurear a los niños ha sido de las cosas más hermosas que yo haya podido sentir. Y yo siento que quedó una conexión muy especial, que los niños me miran y ellos saben que yo estuve ahí, que de mi pecho y de mi calor salió como un rayo para ellos, que yo estaba ahí para ellos. Vuelvo y repito, con todo el miedo y el temor de que volviera a sonar el teléfono a medianoche, de que pasara algo, de que nos despertáramos con malas noticias, porque nos tocó ver familias con malas noticias, las peores. Nos tocaron compañeros de esta lucha con noticias fatales. Entonces, vivir todo eso, oh, yo creo que es de las cosas más fuertes y al mismo tiempo más bonitas que me ha tocado a mí vivir. ¿Cómo ves hoy a esos chicos después de meses que se hacían años, días que se hacían meses o minutos que eran horas? Verlos hoy grandes, hermosos, comiendo otros alimentos, intentando sentarse, sonrientes.
los ves y que... Ay, Juan, los veo y no lo creo, la verdad. Yo tenía siempre mucho temor de que hubieran como ellos podido quedar con algunas secuelas. Yo siempre le tengo como miedo a las cosas cognitivas, trabajé mucho tiempo con niños. Yo sé que hay cosas sutiles, pero al mismo tiempo profundas. Yo tenía como un temor que superaba como lo de la supervivencia, o sea, ya los niños estaban bien, pero yo siempre tenía como un sustico por allá. Yo decía, ay Dios, es que sacar la lotería de 2 niños, éramos como muy exigentes con el universo, que salieran 2 niños perfectos, hermosos como son, conectados, apegados a nosotros, que entienden las canciones, lo que les jugamos, todo lo entienden perfectamente. Pues el resto de la familia, que te digo, no han tenido tan cerquita niños ni tienen la sensibilidad, todavía dicen, no, sí, ellos sí son, yo les digo, son unos muchachitos absolutamente inteligentes, conectados, activos. A mí me parece mentira, la verdad. Yo cada que estoy con ellos, pues estoy como, no dejo de asombrarme con que estén así de bien y así de como sanos por todos lados. Lo siento en sus miradas como que yo creo que si ellos pudieran hablar, me dirían, todo está bien, abuela, gracias, todo está bien. Es como muy bonito, pero yo veo que son unos niños como a punto. Yo no, ellos dicen, no, que no sé cuánto tiempo se van a demorar para igualarse con no sé qué. Yo les digo, ustedes no saben nada, estos muchachitos son como si hubieran nacido a término, no veo ninguna diferencia, son lo activos y lo conectados, sobre todo con uno, que son los niños de 6 meses, ¿no? Entonces yo me siento muy feliz. Qué maravilla. ¿Qué cuento quisieras leerles cuando tengan esa capacidad o cuando tú tengas ese interés en abrir un libro para leérselos? ¿Cuál sería la primera historia que quisieras contarles? Ay, Juan, está muy difícil esa pregunta. Tienes un amigo aquí al frente, preguntémosle al amigo. Esa pregunta también se la hubiéramos podido haber hecho a Héctor. Ah, no, espérate, a ver, yo trato porque yo tengo mucha lectura de cosas infantiles pues encima, pero sabes que a mí hay un cuento que me gusta mucho y un valor que me gusta mucho, como que fui criada mucho en el trabajo y a mí la gallinita roja me parece muy lindo porque a veces como que unas personas se interesan por liderar ciertas cosas, otros están más desinteresados y finalmente el bien común es súper importante, o sea, que pensemos en algo que nos convenga a todos, que nos lleve como a un mejor punto, es como algo que debemos estimular en los niños. Entonces creo que escogería la gallinita roja porque sí, me parece que hay que comprometerse, que hay que tener esta famosa empatía, sobre todo en un mundo como les ha tocado y les va a tocar a los niños, de lastimado y fragmentado. Pues creo que unirnos en torno al trabajo para que todos estemos bien me parece como un mensaje bonito que yo quisiera que los niños tuvieran. Qué bien, qué bonito, qué maravilla. Bueno, y para cerrar, Alex, quisiera que les mandaras un mensaje a Antonio y a Joaquín. ¿Qué les Bueno, quisieras decir? yo les quisiera decir que lo más importante en la vida es el amor y que las cosas que se hacen con amor siempre son las más. No hay ninguna cosa que se le acerque como a lo que uno haga con amor, grande, chiquito, importante o no tanto, lo que se haga en la vida con amor sale bien y le da a uno, sobre todo, pues como una fuerza muy especial. Entonces yo les daría que ellos, que fueron la prueba del amor de 2 personas y que después llegaron a probarnos como familia, con un amor muy prematuro como ellos, que no estábamos listos, pues siempre tengan como pilar fundamental el amor. Me parece que es como lo que yo más quisiera dejarles. Qué bien. Bueno, una maravilla, ha sido un enorme placer, un privilegio tenerte aquí, al igual que a Héctor y a Daniela. Ustedes realmente inspiraron esta serie de episodios cuando me senté con el equipo de la Universidad CES a mirar qué hacíamos. A mí lo primero que se me vino a la cabeza fue Daniela y se me vinieron Joaquín y Antonio. Y a partir de esa hermosa historia de amor, como tú lo mencionas, fue que
este sueño creció y ya estamos cerrando este primer podcast alrededor de este tema, que creo que salió muy bien, y quería darle las gracias como familia, a ti, a Héctor, a Daniela, a Manuela y por supuesto a Joaquín y Antonio, que han movido esto, hasta la Universidad se la lograron mover para contar esta hermosa historia de la cual ellos hacen parte y son un ejemplo de amor y de bondad, porque alrededor de esos cuidados amorosos y permanentes de decenas de personas, desde la persona que nos entregaba el ficho en el parqueadero cuando íbamos, hasta el vigilante que nos solicitaba la identificación, la niña que hacía el aseo y que tenía el piso limpio, las enfermeras, los fisioterapeutas, la nutricionista, la gente de la lavandería. Han sido cientos de personas que han construido su historia. Muchas gracias, han sido una inspiración y yo creo que después de esto uno tiene que sentirse agradecido de estar vivo y de hacer parte de esta historia, y gracias por permitirme hacer parte de esta historia familiar tan bella. No, Juan, con todo el gusto. La verdad, a mí lo que más me gusta de todo es que somos una familia, como es mi familia también, como una colchita de retazos. Somos como, Dani no es mi hija, pero yo la quiero como si fuera una hija grande en otra vida mía. Y que Dani sea mi hijastra, es claro, pero nunca nadie va a decir que mis nietos son mis nietastros, porque yo no voy a permitir eso. Mis nietos son mis nietos y no son los nietos de Héctor, son mis nietos. Y no le tenemos que dar explicaciones a nadie, porque para nosotros lo más importante, que lo que te decía ahorita, que une las cosas y la fuerza fundamental de la vida es el amor. Entonces, como en esta familia moderna de hijos y hijastros de un lado del otro, nos llevamos bien todos y nos queremos, pues los niños son como la nueva generación, que sí, esos no tienen el final astros, esos son mis nietos, no los nietos de Héctor, mis nietos, y eso prueba que sí, que definitivamente sí podemos tener como el motor del amor, facilitaría muchas cosas en el mundo, creo yo. Sin duda. Muchas gracias, Alexandra, No, a ti, con a mucho Héctor, a gusto. Daniela, a Joaquín y Antonio, que inspiraron esta historia. Sin ellos, esto no hubiera sido posible. Así es, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.